sacamos la lupa para un programa muy navideño en estas fechas y es una ruta de belenes de Ciudad Real que con Raquel Méndez no puede ser otra forma que muy curiosa, ¿no? Eso es, vamos a poner el foco en la puesta en valor que necesitan estos belenes tan fabulosos que tenemos aquí en Ciudad Real. Si te parece, el primero que vamos a visitar es el Belén monumental del antiguo casino. Pues vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer a esta asociación de belenistas que tenemos en Ciudad Real y por otro lado al ayuntamiento, que es el que nos deja estos espacios también para poder montar estos belenes que son fantásticos. De hecho, soñamos con ser algún día la ciudad de los belenes. Bueno, lo primero que hay que comentar en este Belén es que es un Belén tipo diorama, que es el antecesor del cine. Y bueno, se trata de que al final parezca una imagen real y desde luego que lo consiguen, y lo consiguen aunando todas esas disciplinas artísticas como son la arquitectura, el diseño de la escenografía, la escultura, la pintura. Bueno, hay mucho cariño y muchas horas puestas en estos belenes que hacen los de la asociación. Y este año hay que conectar directamente con la huida de Egipto, que es la temática que nos han traído, una temática muy interesante que, por cierto, en el Evangelio se menciona por encima, lo que es la huida de Egipto. Es curiosísimo por qué tenemos información tan detallada de esta huida, y no es directamente por el Evangelio, porque aparece muy poca información. Es por las visiones de una mujer que nació en Alemania en 1774, en un pueblecito de Alemania nació Anna Catalina Emmerich. Bueno, esta mujer tenía visiones y esas visiones eran tan detalladas que se registraron y gracias a ella tenemos toda la información de cómo fue la huida de Egipto. Herodes, precisamente Herodes, fue nombrado por el Senado de Roma como el rey de los judíos. ¿Qué pasó con Herodes? Que al enterarse del nacimiento del Mesías, se entera de que va a nacer el niño, bueno, teme que ese niño le quite su puesto, el futuro rey de los judíos, que es el niño Dios. Ante ese nacimiento comienza a perseguirle, se entera que está en Belén. Aquí lo que han hecho los belenistas han sido unas casas para que estuvieran más en consonancia con el paisaje desértico de Egipto que tenemos este año, y entonces se han hecho las casas como en Irak, en Irán, Pakistán, nada que ver con las casas tipo hebreas, y en este caso... Se ha escuchado un gallo, ¿no? Se ha escuchado un gallo porque el Belén lo que tiene es que, aparte de la escenografía, también tiene sonido. Es un Belén, como dijimos, con alma y que cuenta una historia, que es lo más importante. Ahora, lo interesante es esta calle, me dicen los belenistas que es su calle favorita de todas las que han hecho. Fíjate si ya llevan años los belenistas haciendo su trabajo, que bueno, tienen mucho orgullo con esta calle por esas plantas que cuelgan, la carnicería es un espectáculo. Aquí vemos un montón ya de animales exóticos, como es ¿Un mono? Sí, hay un mono aquí, también hay unas hienas ahí detrás, hay una calle muy bonita, como un recodo en el zoco, en el que se ve también un señor vendiendo especias, y bueno, la calle está inspirada, que por cierto, esto también es muy interesante, un montón de las escenas de este Belén están inspiradas en fotografías o en películas, en escenas de películas, y en este caso, precisamente este hombre que sujeta esas alfombras, que por cierto el escultor le hizo con la cara del presidente de los belenistas, Antonio Guix, sí, que esto lo hacen mucho los escultores en los encargos, les ponen sus propias caras y es una maravilla. Y esto es un cuadro exactamente del siglo XIX, de un pintor de la reina Victoria. O sea, es interesantísimo ver ese cuadro y compararlo con el hombre, porque le ha quedado completamente igual a los hermanos Cerrada. Estas figuras son de unos belenistas llamados los hermanos Cerrada. Por supuesto, la calidad escultórica de las figuras pues es que están hechas a palillo. Quiere decir que cada figura no son en molde, cada figura está hecha como si fuera una pequeña escultura, son únicas. O sea, aquí las que tenemos en primer plano son de 24 centímetros, pero según se va alejando van disminuyendo en medida. La sensación de lejanía. Claro, eso es. Se monta un punto de fuga y se traza matemáticamente esas líneas para encajar al final las figuras de 7 centímetros solo. Y bueno, figuras de los grandes, José Luis Mayo Lebrija, los hermanos Cerrada,
Por otro lado, este año han querido incorporar muy acertadamente unas figuras que quisiera que enfocáramos la diferencia entre los camellos de José Luis Mayo y los camellos de Enrique Villagrasa, que no tienen nada que ver. Estos camellos son, como se ve, el barro cocido policromado, pero los otros camellos del otro artista, fijaos, la diferencia del camello de José Luis Mayo Lebrija con este de Enrique Villagrasa, pues es sobre todo que Enrique Villagrasa le mete esas telas encoladas que le dan ese aspecto más desértico. Entonces este año sí han querido incorporar en esta huida de Egipto otras figuras que parezcan más desérticas, más árabes también, muy interesante. Ahí se ven también esos camellos tan diferentes a los de José Luis Mayo Lebrija, estos son de Pepe Domínguez, y ahí veis también un poco ese aspecto más desértico que tienen. Esta es la comitiva de los Reyes Magos, que por cierto, vienen saliendo esa puerta que simula la puerta de Belén, en realidad es la puerta de la Mata. La puerta de la Mata de aquel Belén que hubo en el casino que se montó, que tanto gustó, en el centro del patio de aquí del casino, del antiguo casino, y que tenía toda esa muralla con las puertas, con los monumentos principales, y que bueno, a la gente le encantó por ese Ciudad Real, ese Villarreal perdido. Esa puerta perdida lo que han hecho ha sido adaptar la puerta de la Mata, recuperarla, se reutiliza a veces algunos elementos, recuperarla precisamente pintándola un poquito para encajarla más con estos colores que tienen de este año. Entonces la puerta de la Mata es esa desde la que viene esa comitiva de los Reyes Magos. ¿Qué pasó con los Reyes Magos? Cuando se marchan, San José tiene un sueño. Se queda dormido después de la visita de los Reyes Magos y San José en su sueño se le aparece un ángel que le dice: levántate, coge a la Virgen y al niño y huid porque Herodes viene a matar al niño. Y esa es la historia de la huida. Por eso cuando comienzan ellos al día siguiente, comienzan esa huida, aquí podemos ver la otra Sagrada Familia. Hay 4 Sagradas Familias a lo largo del Belén, y en este caso se les ve aquí repostando con el asno bebiendo en una fuente, que se dice que María lavó al niño en la fuente y después dijeron: no tiréis el agua, y con ese agua se lavó a otro niño que tenía lepra y el niño se curó. Es muy interesante también esa historia. Ahora, fijaos allí al fondo, me gustaría que viéramos al fondo de la puerta, donde ya se pierde la muralla, hay unos romanos y hay una mujer que está intentando proteger un niño, y eso es justo el momento de la matanza de los inocentes, porque Herodes, al no saber concretamente quién era el niño y esa familia, mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Esa es la matanza que está representada allí. Este árbol es distinto a las palmeras y tiene como un valor especial. Uy, este árbol tiene mucha historia. Esto es el sicomoro. Es un árbol que cuenta, la historia cuenta que cuando estaban en esa huida, la Sagrada Familia, este árbol abrió sus carnes, pues les estaban persiguiendo. Y entonces el árbol abrió sus carnes para darles cobijo a José, a María, a San José, a María y al niño, y poder resguardarse y esconderse dentro del propio árbol, el sicomoro, que en realidad es un árbol que ha existido, existe de verdad, hasta 1600 existió, luego sacaron un esqueje cuando murió ese y se plantó ese otro, y es un árbol en el que la iglesia copta, la tradición de la iglesia copta, lo venera y es como un monumento, es un lugar de peregrinación, sí, que está al norte del Cairo. Fijaos qué curioso, está hecho con un bonsái, una técnica que han hecho de secado con ese bonsái, pero es muy interesante esa historia también del sicomoro. Este año han sacado el corcho, que también es un protagonista muchas veces en nuestros belenes, y este año tiene un tratamiento todo diferente que se hace a base de lanzar espuma de poliuretano y luego trabajarla con las manos, agua y jabón. O sea, el proceso que tiene todo este paisaje desértico parece como más despejado que otros belenes, pero realmente es muy complejo, muy difícil de hacer esto. Al fondo que se ve el río, también se ven los templos egipcios, que son templos reales, de hecho, el de Trajano, y también se ve el de Philae. Ahora, también un gran protagonista de los templos es Luxor, que se ve al fondo, o Abu Simbel. Este está inspirado en el famosísimo templo de Abu Simbel, pero es una interpretación, porque el de Abu Simbel tiene realmente tiene 4 esculturas, grandes esculturas, y este pues le han hecho con 2.
Y luego, dentro, hubo un descanso en el que la Sagrada Familia paró en un templo y descansó. Y este templo interior, después de la fachada de Abu Simbel, se han inspirado en esta sala hipóstila del templo de Dendera. Ahora, la sala hipóstila se ha llevado gran parte del trabajo y muchas horas. Creo que para hacer las 2 primeras columnas invirtieron unas 130, 140 horas, porque eso es, bueno, pues un montón de moldes, un molde de plástico, luego escayola, y pues, es que está a todo lujo de detalles esta sala hipóstila, es impresionante. Hasta incluso el techo, que es una cosa en la que mucha gente nadie se fija cuando viene al Belén, pero hay que agacharse un poquito para ver cómo han reproducido fielmente los jeroglíficos del techo real del templo de Dendera. Es maravilloso. Ahora, estas figuras que están aquí de la Sagrada Familia, preciosas, también de Enrique Villagrasa, con esas telas, como decimos, encoladas. El pastor que está llegando también es precioso. Y ahora el detalle bonito es que aquí ya el niño tiene unos meses, ha pasado el tiempo, y entonces el niño está incorporado y está mirando al espectador ahí en un guiño muy bonito, muy interesante. Bueno, quisiera también apreciar el detalle de este pastor entre las columnas con las cabras, que es de una potencia visual fantástica también. Trabajo escultórico maravilloso. Un detalle ya de remate final de este Belén monumental de la huida de Egipto es esa imagen tan especial, tan bonita, la última Sagrada Familia, que hay veces que no se aprecia porque miramos mucho el primer plano, pero hay que mirar al fondo, entre las columnas, y ver, pues, cuando ya regresan a Nazaret, Jesús, o sea, el niño Jesús, San José y la Virgen, con las pirámides de Giza al fondo. Y además es que esa escena es la escena de una película. Está inspirada en una escena de una película real. Maravilloso. En este Belén del Zaguán de Villaseñor hay que hablar de 3 pilares importantes. Uno de ellos, y el primero, es el árbol de la suerte, este tronco en el que sirve de escenario para el Belén, que es un tronco con mucha historia. Y es que este árbol es el que estaba en la plaza de Cervantes. En la plaza de Cervantes había un árbol hermoso que llegó a tener entre 130 y 140 años. Y bueno, ese árbol, si podemos ver la fotografía antigua, la gente le tenía mucho cariño, y además debajo de ese árbol se colocó un puesto de lotería, un kiosco de lotería, y por eso se le comenzó a llamar el árbol de la suerte. Luego cuando se peatonalizó el kiosco la chata se llevó a la actual ubicación, que está un poco más alejado de ese punto, pero que este árbol, lo que pasó es como le pasa a muchos olmos, como lo que le pasó al de Francisco Ortega, que les entró la grafiosis, esa enfermedad, y se le cayó una rama. Además, en 1999 fue el año en el que se cae esa rama, que además hirió a 3 personas que estaban en un banco. No les pasó finalmente nada, pero sí les hiere, y esa gran rama que cayó, pues al final fue la historia de cómo este árbol perdió la vida por la grafiosis, y entonces se decide, el concejal que había entonces, Ramón Barreda, decide vaciarlo, conservarlo, y se estrena por primera vez en el año 2000. Entonces este tronco lo tenemos aquí. 24 años. Y como parte de nuestra historia, de la historia de la propia ciudad, por eso también es muy interesante. La otra pata importante que hay que decir es que este Belén siempre lo monta la asociación para la que se recoge y se recauda dinero con el otro Belén del antiguo casino, que no hay que olvidar que hay que hacer ese donativo especial a las asociaciones. En este caso es la asociación Círculo Azul, que es una asociación formada por las familias en las que hay algún miembro con la diabetes, sobre todo la tipo 1, que es una diabetes muy complicada de llevar, y también es por eso que dentro de este Belén ves como unas mochilitas azules, representan precisamente esa mochila, tanto física como emocional, con la que cargan estas personas, que al final los diabéticos tienen que actuar de páncreas y tienen que inyectarse y estar con esa mochila en la que llevan todos el kit de supervivencia que necesita un diabético, y por eso se habla de esa mochila, ¿no? La física, la que llevan, y la emocional, ¿no? Y esta asociación Círculo Azul pues apoya
un poco y asesora nutricionalmente, psicológicamente a todas estas personas que lo sufren. Y además, en este caso, hila de forma muy interesante, une a través de un lazo el Belén del Antiguo Casino con este, porque ¿recuerdas la temática del Belén del Antiguo Casino? Venimos de allí, la huida de Egipto. Bueno, pues se sabe que la diabetes es una de las primeras enfermedades registradas de la historia, que aparece en el famoso papiro de Ebers, que es un papiro egipcio, que describe la enfermedad y bueno, pues ese papiro, muchos años antes de Cristo, ya nos describe cómo es la diabetes, así que une un poco ese papiro egipcio con el otro Belén. Y la última de las patas de este Belén, diría yo, que es el escultor y las figuras, que estas figuras se estrenaron también en 1999, se adquieren por el ayuntamiento y son de Manuel Nicolás Almansa, es un murciano y son un poquito ya más al estilo barroco, al estilo del Belén de Salcillo y bueno, lo único por lo que se diferencia, por ejemplo, el nacimiento es que es verdad que San José y la Virgen tienen como las telas más doradas, tienen un dorado ahí y aquí también están los tres misterios y por cierto, hay una figura que es muy importante para el escultor, este año nos lo han colocado de espaldas, pero sí me gustaría poder hacerle algún plano a este señor de aquí, que es un pastor con un haz de leña ahí muy bonito, pues ese pastor es el bombo, y es que el escultor cuando era pequeño, Manuel Nicolás Almansa, cuando era pequeño servía de lazarillo a un hombre que estaba medio ciego, un hombre mayor, y se le llamaban el bombo a este hombre. Y es precisamente ese personaje que a los escultores les gusta hacer las caras de personas reales y en este caso el bombo es ese personaje tan entrañable de la infancia del propio escultor. Bueno, ahora en esta ruta de Belénes teníamos que pasar también por San Pedro, gracias a la parroquia de San Pedro, que se puede colocar, la Asociación de Belenistas pone aquí siempre, todos los años, un Belén. Y en este caso, bueno, lo que sí tienen que hacer los belenistas es ceñirse al espacio, porque es una capilla muy recogida, muy bonita, y al final ellos, pues todo lo que montan se les queda corto, pero fijaos estas casas tienen un trabajo exquisito y son una reutilización del año pasado. Estas casas estaban formando parte del pueblo de Grecho, porque el año pasado en el Antiguo Casino se representó el 800 aniversario del primer Belén de la historia, que lo hizo San Francisco de Asís en el pueblo de Grecho. Entonces estas eran esas casas que formaban el pueblo de Grecho y bueno, se han reutilizado y merecían mucho la pena, porque el trabajo que les llevaron hasta cada teja, una por una, fue un trabajo muy tedioso, pero muy bonito. Es el espíritu un poco de los belenistas, estar juntos y compartir todo ese trabajo que también es muy bonito. En este caso tenemos los tres misterios y se ven majestuosos los reyes llegar por esa calle central. Estas figuras son de José Luis Mayo Lebrija, todas a excepción de las de Ángeles Cámara, que son las ovejas. Las ovejas son muy bonitas también. Y bueno, carnero, ¿no? Sí, este año lo que me parece también muy bonito es cómo el misterio del nacimiento, el niño lo han ubicado en esa puerta, en ese establo, ¿no? Que también queda precioso. Y bueno, lo que tiene también este Belén de especial es que al final una gran protagonista de él es la Virgen y el Niño al fondo, en el plano real, el Inmaculado Corazón de María. Al lado de la torre. Al lado de la torre, eso es. Ahí quería señalarte también que está la iglesia de Santiago, la iglesia de San Pedro, ese guiño que hacen a la propia iglesia, que está la torre al fondo. En realidad es toda la iglesia de San Pedro, pero no se ve muy bien por el pueblo. Esa iglesia de San Pedro estuvo colocada también en el famoso Belén de Ciudad de Reyes, aquel que hubo hace unos años en el casino. Lo que yo estaba diciendo es que al final es una gran protagonista la Virgen y el Niño, el Inmaculado Corazón, porque parecen mirar el Belén, que también es una escena preciosa. Y ahora en los bajos del ayuntamiento, el Belén napolitano. En esta ruta de Belénes no podía faltar este Belén que también coloca la Asociación de Belenistas
y que es muy interesante porque es un tipo de Belén muy diferente a lo que hemos visto. De hecho, el Belén napolitano se inspira en Nápoles y los ropajes que llevan también son ropajes de otra época, no del nacimiento de Cristo. Porque además el nacimiento, el misterio, no está como en una ruina romana. Claro, no es el portal de Belén, sino que son unas ruinas romanas, pero todo esto tiene una historia detrás muy interesante y es porque este tipo de Belenes se empezaron a hacer en la época de Carlos III y Carlos III fue el rey que promueve las primeras excavaciones de Pompeya y Herculano. Y entonces se empezó a tomar un poco conciencia del paso del tiempo y se colocan esas ruinas romanas también un poco como una modernidad de la religión también y al final como un triunfo del cristianismo sobre el paganismo, porque los romanos creían en muchos dioses y bueno, lo que se estaba diciendo aquí es creer en un solo Dios, ese nacimiento del niño Dios bajo esas ruinas romanas, que es muy interesante. Bueno, este año tuve la oportunidad, Sofía, de estar con los artistas de estas figuras que son de Medina Sidonia, de Cádiz, vinieron hasta aquí porque ya les consideran que son uno más en la familia de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real porque tienen mucha relación con ellos. Y Vázquez y Luna, que se llaman, son un matrimonio que trabaja estas figuras tan especiales, porque además nosotros lo que vemos aquí es que están vestidas con estas telas nobles que hace Gema tan cariñosamente, se llama ella, pero a lo que te voy es a que debajo lo que se puede ver es barro cocido, policromado, pero debajo en la figura, si pudiéramos verla desvestida, en realidad es estopa, alambre y cuerda. O sea, desvestidas parecen marionetas. Tuve la oportunidad de tocar una de ellas y son articulables, son móviles, entonces por eso aquí colocan a estos músicos, por ejemplo, tan bonitos en estas posiciones que pueden mover sus piernas, ¿no? Articularlas. Este Belén lleva pocos años en Ciudad Real y cada año se supera, como todos, y novedades. Novedades, que esa es la magia belenista también, que nos vayan sorprendiendo año tras año. Lleva 3 años, concretamente, el Belén napolitano. El primer año se colocó allí, en los otros bajos del ayuntamiento, y llevaba solo 13 figuras, que además pusieron la puerta de Toledo del Belén Ciudad de Reyes, pero al año siguiente, este año pasado, ya se incorporaron 28 figuras. Empezó con 13, 28, y este año ya son 39. Se van adquiriendo. Y bueno, las figuras son fantásticas. Una de las cosas que más me gusta del Belén napolitano es que está lleno de simbolismos. Sí es verdad que hay una separación entre la parte celestial y la parte más mundana, que es una de las cosas que más sorprende. Lo socarrón, lo desenfadado también de este Belén tan diferente, que aparece este año como novedad, la taberna, que esta estructura sí la han fabricado nuestros belenistas. La otra no. El portal, eso es una herencia que estaba en un sitio en Madrid. Realmente esa escenografía ya viene de Madrid. Esto no, lo han incorporado los belenistas este año con mucha destreza, en consonancia con lo otro. Y otro de los guiños que aparecen, indiscutiblemente muy interesante, es la Virgen del Prado, como la tenemos aquí en este cuadro lateral. Y luego los simbolismos, por ejemplo, estos jugadores de cartas que también se incorporan este año representan, bueno, por un lado se representan los vendedores de aves y por otro los jugadores de cartas. Los jugadores de cartas se les llama los compinches y en el significado serían los solsticios, porque el Belén napolitano representa los 12 meses del año, que aquí, bueno, tenemos pocos meses de momento. La idea es que esas 39 se vayan ampliando y tener todos los meses. Y ellos concretamente, como digo, los jugadores representan los solsticios, que también es muy interesante. Más cosas, pues fijaos en esta mujer que tenemos aquí. Estefanía. La Estefanía. Estefanía es una mujer que se sabe que era una mujer impura, que trataba de acercarse al nacimiento y acercarse al niño, pero como era impura, los ángeles impedían su paso, y entonces a ella se le ocurre agarrar una piedra, acunarla en su regazo, cubrirla con telas para hacer parecer que llevaba un niño. Y el milagro de Estefanía es que cuando se va a acercar al nacimiento, de repente esa piedra estornuda y esa piedra se convierte en Estéfano, en un niño real, y entonces dicen que ya se pudo acercar al nacimiento. Muy interesante toda la simbología que contiene este Belén. Esos músicos son interesantes porque en el siglo XVIII, en ese reinado de Carlos III, llega a Nápoles una embajada de un rey otomano,
y venía con un cortejo de una banda de música y por eso se representan los belenes napolitanos, porque eso sucedió realmente y de hecho la primera embajada que hubo de Turquía fue en Nápoles. Los músicos anunciaban la llegada del rey cuando llegaron con el rey otomano, por eso estos músicos. Bueno, ahora ponemos la lupa en una de las figuras que más llama la atención, Sofía. Siempre está, ¿no? Sí, este está desde el principio, es el diablo, porque además es una forma de representar un triunfo. Seguramente adivinas cuál. Arriba está el nacimiento y abajo, en la cueva, ese demonio preso, lo que está representando es el triunfo del bien por encima del mal. Está muy interesante. Y hoy cerramos esta entrañable ruta de belenes con lupa con un caballero llamado Benino. Sí, eso es un pastor, il Benino, que siempre está en los belenes napolitanos. Y bueno, aquí los autores de las figuras han querido hacer un guiño también a Cádiz, a su tierra, con esa tela gaditana que lleva ese pastor dormido, pero la historia que encierra este pastor es preciosa, porque se dice que ese pastor dormido precisamente está soñando con el Belén, y por eso es muy importante que no le despertemos a il Benino, porque si despertamos a ese pastor, el Belén mismo desaparecería, ya que es su sueño. Qué bonito, Raquel, pues con un sueño nos despedimos. Con ese sueño nos despedimos de esta ruta de belenes.